Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por este medio, por mi perfil de Facebook, María Biches, y por mi canal de YouTube, en Encuentro de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pidiéndole a Dios, como siempre, que en esta hora me ministre toda su palabra y toda su verdad y yo pueda predicar toda la escritura, porque toda la escritura es inspirada por Dios también. Que sea Dios hablando a través de mí, que sea tu Espíritu Santo llenando mi boca y que sea Dios haciendo su voluntad por medio de su palabra. Se lo pido todo a mi Dios de Israel en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Continuando con las predicaciones de los evangelios, vamos a continuar, para la redundancia, con el evangelio de Lucas. Vamos a estar en Lucas 2, del 30 Lucas 2, del 30 al 40. Por razones de tiempo, ¿verdad? No voy a hacer el resumen que siempre hago. Si quieren ver lo que se dio en el video anterior, por aquí por mi perfil de Facebook o por mi canal de YouTube lo pueden encontrar. Vamos a leer el pasaje que nos corresponde hoy. Se encuentra, como ya dije, en Lucas 2, del 30 al 40. Dice así la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque has visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación, luz para revelación a los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía de él. Y lo bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicho. Y una espada traspasará tu alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Verdad? Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda de 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño y todos los que esperaban la redención, a todos los que esperaban la redención de Israel. Amén. Bueno, gloria a Dios. Como siempre, hermanos, vamos a ir versículo por versículo interpretando el texto bíblico con la ayuda del Espíritu Santo, claro está. Amén. Ok. Versículo 30. Porque han visto mis ojos tu salvación. Recordemos que la promesa que Dios le había revelado a Simeón, que no iba a morir hasta que viera su ungido. Recordemos que el Espíritu Santo fue precisamente aquel que lo llevó o lo atrajo o lo guió a María y José para que él conociera al niño. Cuando Simeón tiene en sus brazos al niño Jesús, él dice esta palabra. El Espíritu Santo lo lleva. El Espíritu Santo lo lleva a identificar al niño
Y, y él dice, Señor, despide a tu siervo conforme a lo que has dicho, porque tu siervo ha visto tu salvación. Eso fue el Espíritu Santo, le reveló. No solamente lo guió hasta el niño Jesús, que sí lo guió, sino que le hizo ver quién era Jesús. Le hizo ver que Jesús era el ungido de Dios, era el que él estaba esperando ver, y era aquel que Dios le dijo, despreocúpate, Simeón, que tú no te vas a morir hasta que no veas a mi hijo. Bueno, el Espíritu Santo le hizo entender a Simeón que ese niño era el ungido de Dios. Por eso él dice en el versículo 30, porque han visto mis ojos tu salvación. Simeón estaba claro que ese niño era la salvación de Israel. Ese niño, efectivamente, como había dicho el ángel Gabriel, le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Ok, vamos a seguir viendo lo que dice Simeón, versículo 31. el cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Claro, el cual ha preparado en presencia de todos los pueblos. Simeón sabía que iba a llegar un día que todos los pueblos Simeón está diciendo, ¿verdad?, que va a llegar un día que Jesús va a ser reconocido por todos los pueblos como el Salvador, ¿ok? Porque Dios lo había preparado a él para eso, para salvar al mundo de sus pecados. Entonces Simeón está profetizando que a ese Mesías, que a ese ungido de Dios, no solamente lo iba a reconocer el pueblo de Israel, sino que él está preparado, que Dios lo va a capacitar a él, que Dios lo envió a él, y que un día no solamente el pueblo judío lo va a reconocer, sino que todas las naciones lo van a reconocer como el Salvador del mundo. ¿Ven? Por eso sigue diciendo, versículo 32, luz para la revelación a los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. Luz para la revelación de los gentiles. Claro, mi Señor Jesús es la luz del mundo, ciertamente, como él mismo lo dice, pero mi Señor Jesús juega un papel trascendental en toda la salvación, pero en cuanto a los gentiles, yo diría que aún más, porque los gentiles estaban apartados de Dios, los gentiles estaban huérfanos, sin padre en el mundo, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y por medio de Cristo se le revela Dios al mundo entero. Por medio de Cristo Dios se le revela a las naciones. Por medio de Cristo Dios nos hace saber que Él no solamente ama a los judíos, sino también a los demás países. Por medio de Cristo se cumple la promesa que Dios le hizo a Abraham, que por tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, luz para la revelación de los gentiles. ¿A quién le revela Dios, Jesús? A Dios,
a Dios Padre, a los gentiles primariamente. ¿Por qué? ¿Por qué digo a los gentiles primariamente? Porque aunque es cierto, porque el pueblo de Israel ya conocía a Dios Padre, ya estaba bajo el pacto de Moisés, por eso se circuncidaban el prepucio de los niños, ¿verdad? Ya conocían a Dios Padre, los judíos, ¿verdad? Los descendientes de Abraham que estaban bajo el pacto de la ley, ¿verdad? Pero los gentiles no. Los gentiles no sabían nada del Dios de Israel. Los gentiles estábamos huérfanos, sin Padre del mundo, estábamos apartados de la promesa de Dios, no conocíamos nada. ¿Ok? Entonces, aunque Jesús también le iba a revelar al Padre a los judíos, ciertamente a nosotros los gentiles, los que antes éramos llamados gentiles por el pueblo judío, Él fue ese medio para revelarnos al Dios de Israel. Él fue, como dice aquí en el versículo 32, luz para revelación a los gentiles. Él nos dio luz para que viéramos al Padre a través de Él, para que le conociéramos a través de Él. Yo y el Padre uno somos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, entonces Jesús es luz para la revelación a nosotros los gentiles. ¿Ok? Él es luz del mundo en general, pero más, como yo les dije anteriormente, los judíos ya conocían al Padre. Uno más que otros, pero lo conocían. En cambio nosotros no se nos había sido manifestado de ninguna manera. Dios nomás tenía relación con el pueblo judío. Entonces es Cristo el que manifiesta a Dios al mundo entero para que el que cree en él tenga vida y vida eterna. Amén, gloria a Dios. Discúlpenme la tartamudez. Amén. Y gloria de tu pueblo Israel. Claro, hermano. ¿Por qué gloria? Para su pueblo Israel, porque en él, en Cristo, es que se iba a cumplir la profecía o el pacto que Dios había hecho con David, que de los descendientes de David iban a ser uno que iba a ser rey eterno, iba a ser llamado hijo de Dios. Y cuando ese rey eterno se siente en el trono de David, entonces va a ser la gloria de Israel. En ese momento Israel no va a tener otra vez conflicto con su enemigo. En ese momento Israel va a ser luz del mundo y va a ser la gloria del mundo. Israel entonces perdón, ¿por qué iba a ser gloria de Israel? Porque efectivamente ese rey que prometió en el Antiguo Testamento iba a ser del pueblo de Israel, iba a ser de la tribu de David, iba a ser, de la tribu de Judá, iba a ser descendiente de David, se iba a sentar en el trono de David y de allí va a gobernar el mundo entero. Así que va a ser gloria para Israel. Cuando eso pase, Israel va a ser glorioso, el verdadero Israel de Dios va a resplandecer, amén, y va a gobernar desde allí a todas las naciones. Por eso que él iba a ser gloria también para Israel, amén. Versículo 16. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decían de él. Claro, fíjense bien, todo lo bueno que
este hombre, Simeón, inspirado por el Espíritu Santo, estaba diciendo acerca del niño Jesús. Obviamente los padres se sentirían orgullosos, los padres se sentirían felices, dichosos. Nosotros, dirían ellos, nosotros, siervos humildes de Dios, tenemos el privilegio de cuidar, de criar, de ayudar a crecer a este niño. Se sentirían felices y muy contentos y agradecidos por Dios por la oportunidad de criar a este niño tan bendecido por Dios, tan importante para Dios, ya que era su unigénito hijo. Entonces, ¿cómo no sentirse orgulloso siendo padre de mi Señor Jesús? ¿Cómo no estar gozosos y contentos por lo que Dios había hecho a través de ellos y iba a hacer a través de ese niño? Amén, gloria a Dios. Estaban maravillados, encantados, emocionados por todas las palabras que salían de la boca de Simeón, ¿verdad? Que estaba profetizando, inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Versículo 34. Y lo bendijo Simeón y dijo, y dijo a su madre, María, he aquí está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Ok. Está puesto para caída de muchos y para levantamiento de muchos. Para caída y levantamiento de muchos. Amén. ¿A qué se refiere Simeón con esto? Bueno, hermano, mi Señor Jesús, aunque para nosotros Él es bendito, aunque para nosotros Él es precioso, aunque para nosotros es hermoso, para otros no es así. Está claro, hermano, más que todo para para los religiosos de la época. Perdón. Más que todo para los religiosos de la época, Jesucristo fue una piedra que hace tropezar. Es decir, los que creían que eran, como decir, los que tenían más conocimiento de Dios, que eran los religiosos de la época, los fariseos, los saduceos, los escribas, a ellos Jesús lo hizo tropezar. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron la palabra de Él. Tropezaban por medio de Él porque no creían su palabra. A ellos Él los hizo caer, pero a muchos del pueblo hebreo los levantó. Por ejemplo, Zaqueo, un recaudador de impuestos, la gente no lo quería, sin embargo mi Señor Jesús lo salvó. Dijo, esta noche la salvación ha estado en esta casa porque este hombre es hijo de Abraham. Amén. Entonces vemos que la misma palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo, fue piedra para unos en Israel, como por ejemplo los religiosos de la época, que no lo quisieron, que no le creyeron, que eran opositores de Él, como buenos hijos del diablo que eran, ¿verdad? Y al contrario, habían otros judíos que sí recibieron a Jesús, que sí le creyeron, que sí creyeron que era el Mesías, como por lo menos los apóstoles. Y Dios los levantó por medio de su Hijo. ¿Sí me entienden? Un grupo en Israel le creyó, ellos fueron levantados porque les dio vida eterna, creyeron en Cristo, porque creyeron en el Padre que lo envió. Para ellos Cristo fue bendición, pero para otro grupo Cristo fue una piedra que hizo caer, que los hizo caer. Ese es el grupo, por ejemplo, de los fariseos, que nunca le creyeron, que le pedían señales y milagros. Igualito no le creían, vieron resucitar a Lázaro.
vieron hacer a mi Señor Jesús grandes cosas entre el pueblo de Israel, pero aún así no le creyeron. Para ellos Él fue piedra que hizo caer. Entonces el mismo Jesús tuvo dos efectos muy diferentes. A los que le creyeron, Él los levantó. Él les dio vida nueva, vida en abundancia. Él los guió al Padre. Él les enseñó, como en el caso de los apóstoles. Pero a los que no le creyeron, los hizo caer. Porque pecaban por su incredulidad, como los fariseos, que lo que le pedían eran señales y prodigios, pero para creer. Si igualito no creían, porque eran hijos del diablo, amén. A eso se refiere este versículo. Amén. Y para la señal que será contradicha. ¿Qué señal iba a ser contradicha, hermano? ¿Cuál señal que usted está hablando aquí? La señal de la resurrección, hermano. Esa señal es contradicha. Fue contradicha. Bueno, fue y es. En ese momento, cuando mi Señor Jesús fue crucificado y resucitó al tercer día, los judíos, hijos del diablo, no creyeron, los fariseos no creyeron. Esa señal fue contradicha por esos judíos. Inventaron cuentos y fantasías de que los apóstoles habían sacado el cuerpo de Jesús. Otros dicen, los ateos también dicen que que Jesús no estaba muerto, sino que estaba medio muerto. Entonces él vino y salió de la cueva porque no estaba muerto. Entonces esa señal, la señal de la crucifixión y la resurrección, es contradicha, hermano, es contradicha por los mismos judíos. Fue contradicha por los mismos judíos de aquella época. Los fariseos le pagaron a los guardias para que dijeran no, que los discípulos vinieron de noche cuando estábamos durmiendo y se robaron el cuerpo. Esa señal fue contradicha, hermano, por los que no creyeron. Por lo que no creyeron, esa señal fue contradicha por los fariseos. Ellos se inventaron cosas. No es que los apóstoles se robaron el cuerpo. No es que Jesús se levantó de la tumba y salió. Pero ellos no creyeron que había resucitado. Al igual que hoy en día, esa señal también contradicha por los ateos. Los ateos también niegan que Cristo resucitó. Es más, muchos niegan hasta que Cristo existiera, históricamente hablando. Entonces, esa señal iba a ser contradicha. Iba a ser atacada. Iba a ser puesta en duda. ¿Por qué? Porque el fundamento de la fe cristiana es la resurrección. Si Cristo no resucitó, vale nuestra fe y yo lo que estoy hablando es disparate. Si Cristo no resucitó, lo que yo estoy haciendo aquí ahorita, predicando esta palabra, no tiene sentido. Entonces muchos a lo largo de la historia han buscado precisamente contradecir esa señal, la señal de la resurrección. Amén. Versículo 35. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ok. Fíjense bien lo que le dice Simeón a María. Y una espada será traspasada en tu misma alma para que sean revelados las intenciones del corazón de muchos. A ver. Aquí, ¿verdad? La palabra o lo que la profecía que está anunciando Simeón se está refiriendo a la muerte de Cristo, cuando él fue traspasado con la lanza, ¿verdad?
Recordemos que María fue testigo ocular de ello, fue una de las pocas mujeres que estaba allí. Ok, ¿qué pasa cuando Cristo está pasado por la lanza? María estaba allí, María como madre lo sintió, ¿verdad? Pero también esto significa que con esa muerte se iba a manifestar las intenciones del corazón. Con esa muerte, ¿verdad? La semilla que Cristo había sembrado, su palabra que ya estaba sembrada en los corazones de muchos, iba a dar fruto, o no iba a dar fruto como en el caso de los fariseos, hijos del diablo. Es decir, después de la muerte de Cristo, se cumplió lo que el Señor había dicho. Cuando la semilla cae, cuando la semilla cae y muere, da fruto en abundancia, ¿verdad? Cuando Cristo fue traspasado y murió, cuando Cristo murió, su muerte dio fruto. Eso significa que iba a revelar las intenciones de los corazones. Porque cuando Cristo muriera, se iba a manifestar lo que había en el corazón de la persona. Si la persona creía en Cristo, iba a manifestar que la vida eterna. Si la persona creía en Cristo, aunque él hubiera muerto, esa persona iba a seguir creyendo y esa persona iba a tener vida eterna en cuanto Cristo iba a resucitar de los muertos. Amén. Pero había otro, el lado negativo, que si esa persona no creía en Cristo, como los fariseos, hijos del diablo, que está manifestando en su corazón que hay incredulidad, que no hay fe, que no hay confianza en Dios ni en las Escrituras, que no hay confianza que no hay confianza en los profetas. Por eso es que Cristo iba a manifestar, la muerte de Cristo manifestó lo que había en el corazón de muchos. Por ejemplo, manifestó que muchos judíos eran hijos del diablo. Por ejemplo, cuando dijeron a Pilato, crucifíquele. ¿Y qué hago? ¿A quién libero? ¿A Barrabás o a Jesús? Que le llaman el rey de los judíos. ¿Qué dijeron ellos? A Barrabás. Y Pilatos, ¿y qué hago con Jesús? Crucifíquele. Ahí manifestaron ellos lo que tenían en su corazón: muerte, homicidio, mentira. Manifestaron que eran tremendos hijos del diablo. Entonces a eso es lo que se refiere Simeón, con que la muerte de Cristo iba a traspasar el alma de María, claro, como madre que era, pero también esa misma muerte iba a manifestar lo que había en los corazones de las personas. Amén. Estaba también allí una profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Ok. con Simeón, que estaba profetizando lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Todas estas cosas que ya dijimos, te contaba también Ana, una profetisa, ¿verdad? Como dice aquí, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Era muy anciana esta señora, ya que había vivido 7 años con su esposo desde su virginidad, pero llevaba 84 años como viuda. Y que hacía ella, se la pasaba día y noche en el templo del Señor ayunando. O sea, después que ella vivió con su marido 7 años, ¿verdad? Desde que era virgen hasta que el marido murió, después de eso ella se dedicó de lleno y plenamente al servicio en el templo del Señor. Y vivió así 84 años. Amén.
y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. O sea, la señora Ana o la hermana Ana tenía 92 años de edad. Era muy anciana, tenía 84 años, viuda, y 7 años que tuvo de casada con su esposo. ¿Amén? Esta, preparándose en la misma hora, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño y a todos los que esperaban la redención de Jesús. Esa mujer, Ana, ¿verdad?, se presentó a José y María en esa misma hora que Simeón estaba profetizando, y ella también confirmaba las palabras de Simeón y le decía a la gente que pasaba por allí. ¿Qué le decía a la gente que pasaba por allí? Fíjense bien. Daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. O sea, Ana se sumó a la profecía de Simeón y también hablaba de ese niño a todos los que esperaban la redención de Israel, a todos los que esperaban la consolación de Israel, a todos los que esperaban que Dios rescatara a Israel de sus enemigos. Eso significa redención, pagar un rescate. Y a todos los que esperaban esa redención, esa salvación de Israel, ¿verdad?, en Israel, Ana les hablaba de ese niño, ¿eh? Al igual que Simeón estaba con ella, con María y José. ¿Eh? Versículos 39 y 40 para terminar. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley, el Señor se volvieron a Galilea, a su ciudad Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía en sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Después que María y José cumplieron todo lo que estipulaba la ley para que ese niño oficialmente o espiritualmente hablando también podemos decir fuera parte del pueblo de Israel, fuera un niño apartado para Dios, que así lo fue, ¿verdad? Mi Señor Jesús, el Santo de Israel, después de haber cumplido con todos esos requisitos, ¿verdad?, de cortarle prepucio, después de llevarlo al templo, de presentarlo y todo eso, José volvió con María a Galilea, a la ciudad de Nazaret, y allí mi Señor Jesús crecía, era fortalecido y lleno de sabiduría y gracia. Fíjense bien, dice, de sabiduría y de la gracia de Dios, y la gracia de Dios estaba sobre él. Mi Señor Jesús crecía y se fortalecía lleno de sabiduría. Amén. Desde muy pequeño, mi Señor Jesús ya tenía mucha sabiduría, como vamos a ver en el video que viene, si Dios me lo permite, y también la gracia del favor, la gracia de Dios, es decir, su favor estaba con él. Amén. Entonces, bueno, esta fue la enseñanza de hoy. Espero que les sea de bendición y de mucha edificación. Disculpen como siempre las interrupciones por la tos. Ustedes saben que bueno, es algo con lo que lucho siempre que voy a predicar, y bueno, que el Señor mi Dios sea glorificado y que el Señor mi Dios me ayude a seguir haciendo su obra. Entonces bueno, hermano, Dios lo bendiga mucho, hermano. Dios lo bendiga y lo guarde, que Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que Yahvé alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesús sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dios lo bendiga mucho, hermano. Dios lo bendiga y lo guarde.
Amén. Amén.